muchas veces cuando nos queremos dirigir a nuestro Creador, decimos Dios, Deus, Theos, God, o bueno, puede ser en diferentes idiomas, pero ahora lo que resulta es que nosotros los cristianos coptos, dentro de nuestra lengua, también tenemos una forma de referirnos a Dios, y no es precisamente Allah, porque este término es extranjero y ni siquiera se refiere al Dios al cual adoramos, sino un Dios extraño. Si bien este término Allah es propio del árabe y significa Dios como tal, en realidad no se refiere al mismo Dios al cual adoramos nosotros los cristianos. Y sé que esto puede sonar escandaloso para algunos, para muchos más siendo cristianos árabes, cristianos que han nacido en tierras donde se habla el árabe. Es cierto, puede ser muy irónico, pero nosotros los cristianos coptos tenemos o teníamos ya desde hace mucho tiempo, antes de que se arabizara Egipto, un término, un nombre dado a Dios, una forma de referirse a nuestro Creador. Y ese término es Efnuti. Si bien este término se ha ido ya perdiendo durante muchos años a causa de la arabización, ya hablando desde la época de la Edad Media, ya se ha ido dejando de usar el nombre como tal, Efnuti, que significa Dios simplemente, que es en copto, en lengua copta, pero se lo sigue utilizando en lo que es en la lengua copta en forma litúrgica, pero también es propio como cristianos coptos utilizar más este término que el término Allah, porque Allah, como ya había explicado en principio, y si bien algunos se van a escandalizar, es un Dios diferente, no es el mismo Dios que adoramos los cristianos. Tal vez lingüísticamente significa Dios, pero también hay que tener en cuenta que al decir Allah podríamos estar refiriéndonos al Dios de los musulmanes, y el cual no es el mismo Dios, pese a que digan que es el mismo Dios, que adoramos al mismo Dios, pero no es así. Porque nosotros como cristianos coptos ya desde hace mucho tiempo atrás nos hemos referido a nuestro Dios, a nuestro Creador como Efnuti, y esto lo podemos comprobar incluso ya en las Sagradas Escrituras. Si bien en las Sagradas Escrituras, en su mayoría las que estaban en griego, siempre se ha referido a Dios como Theos, y eso se puede ver en la parte inferior acá de la imagen, donde dice Theos, y también han sido traducidas estos textos al copto, y en copto ¿cómo lo encontramos? En copto encontramos la traducción como Efnoti, ahí también, pero ya en una abreviación. Entonces, el mejor término para referirse a Dios para los cristianos coptos sería Efnoti. Por eso, en varias escrituras coptas se encuentra aún este término, este nombre Efnoti. Por ejemplo, acá, Jesús de Christos Epshiri em Efnoti, que significa Jesucristo, Hijo de Dios. Epshiri, Hijo, Efnoti, Dios. Es por eso también importante rescatar lo que es la tradición. No solamente estoy hablando de la liturgia del arte, sino también la lengua. Si bien en la iglesia de rito latino durante mucho tiempo se ha ido llamando a Dios como Dei o Deus, pero también en griego como Theos, en copto se lo ha ido llamando como Efnuti, que simplemente quiere decir Dios. Entonces, como cristianos coptos, valoremos pues lo que es también lo copto, ya que hay que tener en cuenta que esa arabización ha sido una invasión islámica a territorio egipcio, donde se tenía una lengua que es el copto, donde se tenía una forma de referirse, de llamar a Dios, y era Efnuti. Nunca se ha llamado a Dios en nuestro territorio Egipto como Allah, sino ha sido esto después ya con la arabización. Es por eso preciso también rescatar como tal este término, este nombre de Dios, Efnuti, como cristianos coptos. Y esto va tanto para cristianos coptos ortodoxos
y también para cristianos copto católicos. Genefran, Emefiot, Nemepshiri, Nempief Nepmaetwap, un oti en oot, emin.